como concepto es el tema de, empezó a grabar, así que voy a arrancar ahora. En realidad, cuando yo hablo de leucemia y linfoma, que es lo que vamos a hablar un poquito hoy, estamos hablando de los famosos trastornos linfoproliferativos. Eso, ustedes van a escuchar muchas veces que los oncólogos o los clínicos o los médicos así generales decimos, seguramente ese paciente tenga una enfermedad eh, linfoproliferativa o mieloproliferativa. Bueno, nos referimos a estos trastornos, ¿sí? A los trastornos, tanto las leucemias como los linfomas, y hay un poquito más de enfermedades que abarcan estos trastornos. Estos trastornos? ¿Quiénes los diagnostican? Los oncohematólogos. O sea, yo soy oncóloga, pero hago tumores sólidos, estómago, pulmón, mama. En cambio, las leucemias, los linfomas, el mieloma múltiple y todos los trastornos que pueden estar relacionados tanto al ganglio linfático como a la médula ósea, lo tratan los oncohematólogos, ¿sí? Y cuando hablamos de neoplasias mieloproliferativas, lo que ustedes tienen que saber, porque es un librazo y es un temón, es que esta la podemos clasificar en agudas o en crónicas, y que son dos entidades totalmente diferentes en conductas, en diagnósticos, en fisiopatología, aunque todas estén incluidas en las neoplasias mieloproliferativas, saber que una cosa es tener algo agudo y otra cosa es tener algo crónico. Y eso es lo que hoy yo quiero que se lleven de acá. ¿A qué llamamos crónico? ¿A qué llamamos agudo? ¿Qué tenemos dentro de lo agudo y qué tenemos dentro de lo crónico? A ver, cuando yo siempre doy este ejemplo y por eso pongo la imagen de CAR, que es el tema de las enfermedades mieloproliferativas crónicas. ¿Qué es una enfermedad mieloproliferativa crónica? Es cuando en la médula ósea empieza una carrera. ¿Una carrera de qué? De todas las estirpes hematológicas que ustedes tienen. Por ejemplo, ustedes tienen plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Bueno, cuando vos tenés un trastorno mieloproliferativo crónico, esas estirpes hematológicas empiezan a pelear a ver quién puede generar más contenido y más cantidad. ¿Me explico? Entonces, vamos a tener trastornos mieloproliferativos de plaquetas que tienen un nombre, de glóbulos rojos, depende de quién gane esa carrera. Esa carrera es lo que en los libros van a leer como la mutación de la célula germinal pluripotencial. La célula que está encargada de generar esta estirpe se trastorna de una manera por una mutación que hace que se quede manija, 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 y empieza a generar, 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 y empieza a ganar esa carrera y ocupar los espacios que no le corresponden con su estirpe, ¿sí? Hay una proliferación excesiva, ¿sí?, de las series hematopoyéticas, tanto en la médula, porque empieza ahí la carrera, y se empiezan a volcar en la sangre. Entonces vas a tener esta proliferación tanto en la médula ósea como en la sangre, ¿sí? Entonces, ya diciendo esto, vamos a saber que en el laboratorio vamos a tener aumento excesivo de esta estirpe, y como lo puedo ver en el laboratorio y como la célula pluripotencial genera elementos que son exactamente iguales a lo que sabe generar y eso los vuelca en la sangre, van a tener ustedes muchas células sanguíneas maduras de esa estirpe, ¿sí? Como para arrancar a hablar de esto. Vamos a tener esplenomegalia porque el vaso dice, che, acá hay mucha plaqueta o hay mucho glóbulo o hay mucha fibrosis, entonces necesito eliminar, porque es el encargado de equilibrar. Así como la célula pluripotencial está manija, el, el hígado, el vaso lo que hace es filtrar y eliminar a eso que está excesivo. Entonces se agranda porque tiene que trabajar un poquito más. Entonces, ¿cómo la vamos a clasificar? La vamos a clasificar, acuérdense, trastornos mieloproliferativos, crónico agudo, crónico, célula madura, carrera, médula, sangre, estirpe. Bien, vamos a lo crónico. ¿Cómo clasifico las crónicas? Las crónicas las puedo clasificar en las clásicas, que son estos que les digo, de que gana una estirpe que ustedes ya conocen, que dentro de las clásicas tenemos la policitemia vera, cuando gana la carrera los glóbulos rojos, la leucemia mieloide o granulocítica crónica, cuando ganan los leucocitos, la trombocitopenia esencial, cuando ganan las plaquetas, y la mielofibrosis, cuando no gana ninguno y gana en sí, digamos, la arquitectura de la médula ósea y es todo fibrosis. Ahora, dentro de las no clásicas son un poquito más difíciles, tienen cada una su característica, y tenemos la leucemia neutrofílica crónica, la leucemia eosinofílica, porque se estimula una estirpe de los leucocitos.
los inclasificables, que es que no entran en ningún lado, y la mastocitosis sistémica. Pero a ver, no se olviden, dentro de las enfermedades mieloproliferativas crónicas, tenemos los trastornos mieloproliferativos crónicos, clásicos, no clásicos. Clásicos, los que se tienen que saber. De los clásicos que se tienen que saber, policitemia vera de memoria, leucemia mieloide crónica de memoria, trombocitemia esencial como el Padre Nuestro, mielofibrosis también. Las no clásicas, sepámosla nombrar, sí, conozcámosla. Pero ahora las otras las tenemos que saber. ¿Qué características moleculares tienen estos trastornos? Que más del 95%, por ejemplo, de policitemia vera y muchas trombocitosis esencial y mucha mielofibrosis, van a tener mutaciones del JAK2. El JAK2 se pide, y entonces si vos tenés un paciente que sospecha un mieloproliferativo crónico, le vas a pedir un JAK2, que sabes que ese JAK2 te puede dar positivo para estos trastornos. Y más que nada, la leucemia mieloide crónica va a tener el gen BCR-ABL1, que es un resultado de una translocación que se da genética, ¿sí? Que es el famoso cromosoma de Filadelfia. Vamos a hablar un poquito de esta leucemia mieloide crónica. Ahora vamos a hablar un poquito de cada una. Vamos a hablar de la leucemia mieloide crónica, porque cuando ustedes ven a un paciente con poliadenopatías o con un laboratorio, ¿qué es lo que le van a tomar a ustedes? ¿Un paciente con poliadeno o un paciente con síntomas B? Entonces ustedes lo que primero se tienen que plantear es si sospechas un trastorno mieloproliferativo, dentro de qué trastorno, si agudo o crónico lo metes, y si es crónico, dentro de cuál. Bueno, ¿cuándo vamos a sospechar una leucemia mieloide crónica? La mayoría de los pacientes tienen más de 50 años, son hombres, el 95%, esto es una pregunta de examen, el 95% va a tener una mutación del BCR-ABL1. Y fíjense la importancia de esto. Son pacientes que la mayoría de las veces está asintomático, casi decir el 100%. Entonces es un diagnóstico que lo voy a hacer con un control de laboratorio. ¿Sí? El paciente va a venir totalmente bien, un control de salud, y voy a tener una leucocitosis importantísima. ¿Por qué leucocitosis? Porque acuérdense que son elementos maduros. Ahora, va a tener diferentes fases la leucemia amiloide. Nosotras vamos a identificar si es una fase crónica, cuando tiene una leucocitosis, son todos elementos maduros, una fase acelerada, cuando empieza a generar más de lo que estaba generando, y empieza a generar blastos, que son elementos inmaduros, y ya cuando hay blastos, hablamos de una aguda. ¿Sí? Eso es lo que diferencia en sí a las leucemias agudas y crónicas, la presencia de blastos, que después lo vamos a hablar un poquito más. Leucemia amiloide crónica, adulto mayor, masculino, el gen asintomático sobre un control, leucocitosis importante, y por suerte hoy hay un tratamiento nuevo, que es un tratamiento intracelular, un tratamiento target, decimos nosotros, no es quimio, no es trasplante, es un tratamiento que se hace con un comprimido que se llama imatinib. ¿Sí? Son pacientes que están asintomáticos, que toman un comprimido y pueden resolver esta leucocitosis. Y fíjense este cuadro, cuando yo hablo de los trastornos mieloproliferativos crónicos, que son estos, ¿quién gana la carrera? En la policitemia vera, la carrera la va a ganar, la van a ganar los hematíes. Entonces vas a tener uno, glóbulos rojos o hemoglobina de hematocrito recontra aumentados con leucocitos y plaquetas levemente aumentados. Pero lo que vas a tener es un predominio de glóbulos rojos, ¿sí? Con una fosfatasa alcalina alta. Si le haces una punción de la médula ósea, esa punción de la médula ósea no te va a decir nada, o sea, no te va a dar fibrosis, porque no gana la fibrosis. El paciente en estos casos no tiene mucha esplenomegalia, el cromosoma Filadelfia es negativo, pero estos pacientes, más del 95%, va a tener una mutación del JAK2. Si ustedes aprenden estas características especiales de este cuadro, seguramente puedan responder los choice y puedan responder preguntas en el examen. Ahora, ¿qué decimos de la mielofibrosis? La mielofibrosis gana lo arquitectural, diríamos, de la médula ósea. Entonces, las plaquetas, los glóbulos, todo eso, empiezan a generar menos por una cuestión de que le está ganando la fibrosis. Entonces vas a tener hematíes bajos, los leucocitos normales o bajos, las plaquetas normales o bajos, la fosfatasa no va a tener no va a tener mucho aumento, pero sí, si le haces una punción de médula ósea, va a estar toda fibrótica la médula ósea. Y obviamente el paciente va a tener una esplenomegalia. Estos pacientes tampoco van a tener cromosoma Filadelfia. Acuérdense que el cromosoma Filadelfia, que es el BCRAL, ese difícil de nombrar, va a ser positivo en los pacientes con leucemia mieloide crónica.
¿sí? O sea, el JAK2 lo van a tener las otras no leucémicas. Ahora, la trombocitosis esencial es lo mismo, nada más que ganan las plaquetas, ¿sí? Va a tener una hiperplaquetosis bastante importante. En cambio, la leucemia mieloide crónica va a tener muchísimos leucocitos a expensas de disminución de las otras estirpes, no va a tener fibrosis, va a tener esplenomegalia y va a tener como característica principal el cromosoma Filadelfia. ¿Se entiende? Una cosa es la leucemia mieloide. Cuando yo digo mieloide, hablo de la médula ósea. Cuando yo digo linfática, hablo del linfocito en sí. O sea, esto lo van a ver en todas las leucemias, que las vamos a clasificar en mieloides y en linfáticas. Las leucemias las vamos a clasificar en agudas y crónicas, depende si son maduros o inmaduros, y en mieloide o linfoide o linfática, dependiendo qué estirpe de leucocito agarra. Pero así como ustedes saben, los leucocitos son un montón. Entonces tenemos que ver cuál agarra. La mieloide agarra en sí general, en cambio la linfática, más que nada la crónica, es cuando se afectan los linfocitos B. Es una neoplasia crónica que vas a tener linfocitos B maduros, pero no funcionantes. Acuérdense que los linfocitos B, ¿qué son? Son linfocitos que generan anticuerpos. Bueno, estos linfocitos vas a tener cualquier cantidad maduros, pero no van a ser inútiles, no funcionan. Entonces el paciente no va a tener aumento de los anticuerpos. El paciente puede estar inmunodeprimido, porque ¿qué pasa? Se van acumulando estos linfocitos y van ocupando los restos de los otros espacios. Entonces el paciente va a tener una inmunodeficiencia, voy a poner el láser, una inmunodeficiencia humoral, ¿sí? Porque no secreta inmunoglobulina. Corresponde a un cuarto de todas las leucemias, también sean adultos mayores y en hombres, asintomáticos cuando empieza, pero después pueden tener síntomas de infiltración medular. ¿Alguien sabe cuáles son los síntomas de infiltración medular? Cuando yo digo, este paciente tiene síntomas de infiltración medular, ¿cuáles son los síntomas de infiltración medular? Pancitopenia puede ser. Claro, baja las otras estirpes, entonces si vos tenés una pancitopenia, va a tener petequias por plaquetopenia, inmunodeficiencia o fiebre por neutropenia, síndrome anémico por baja de hemocrito y hemoglobina, ¿se entiende? Si yo le digo cuál es la clínica es la de la pancitopenia. Síndrome anémico, síndrome infeccioso, síndrome hemorragíparo, ¿sí? Esos síndromes. A diferencia de la mieloide, que es de la base de la médula, donde puede leucemizar generando blastos, esta raramente leucemiza, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando ustedes leen, y esto es lo difícil, ustedes leen y dicen, che, pero acá hay 800 clasificaciones. Sí, esto se lo dejamos a los hematólogos. Dentro de las leucemias linfáticas, nosotros lo que hacemos en esa muestra de biopsia o en esa muestra de sangre es determinar marcadores. Y con eso le denominamos un inmunofenotipo a esa enfermedad. Eso va a determinar que nosotros hagamos algún tratamiento dirigido. Y citogenético, una cosa es ver qué mutaciones del cromosoma tienen, o sea, qué delecciones tienen de cromosoma, y inmunofenotipo, qué marcadores tienen. Esto, acuérdenselo, así como se los digo, a estas leucemias hay que inmunotipificarlas y hacerle la citogenética para ver qué alteraciones cromosómicas tiene y qué marcadores inmunológicos tiene. Fíjense que ustedes las células B, que es lo que se marca, que se tratan las leucemias linfáticas crónicas, vamos a tener diferentes marcadores, CD5, CD19, CD20, CD23, son todos marcadores que le permiten al oncomatólogo definir el tratamiento y definir la conducta de ese tumor. Y la citogenética lo que dice es, más que nada, lo que evalúa es si es de buen pronóstico o de mal pronóstico, ¿sí? Porque fíjense que la citogenética que se hace con microscopio, con una técnica especial, la va a tener alterada el 80% de los pacientes. Por eso es importante saber que se puede hacer inmunofenotipo y citogenética. Y son dos cosas diferentes. Unas son los marcadores y otras son las direcciones cromosómicas. ¿Se entendió lo que son los trastornos crónicos? ¿Qué son los trastornos mieloproliferativos agudos crónicos? Dentro de los crónicos, la carrera esta que les digo de elementos maduros, clásico no clásico, las características especiales, y dentro de los crónicos
clásicos, saber las características de cada uno. ¿Se entendió? Sí. Profe, te hago una Que te hago una consulta. consulta. La La leucemia leucemia es mieloide crónica. Entonces, el crónica, origen entonces el está origen en está la en la médula. médula. No Y sé la que leucemia, rebota mucho la voz. Mucho la voz. sí, sí, yo también escucho. Ahí está, ahora sí. ¿Ahora sí? Bien, sí. A ver. Ah, la leucemia mieloide crónica, el origen está en la médula. Sí, en toda la estirpe, escuchá, porque las dos están en la médula, en toda la estirpe mieloide, o sea, desde la célula pluripotencial, o sea, no se llega a diferenciar en linfático. Cuando es linfático, solo los ve. O sea, lo linfático es solo la B, pero el origen también es en la Claro. médula. Ujú. Ah, perfecto. Pero la estirpe es otra, ¿viste? Cuando vos ves toda la cascada que se divide en los leucocitos en 8 millones de cosas. Sí, sí, Bueno, sí, sí. linfática crónica son los linfocitos B que no funcionan y la mieloide crónica son todos. Ah, bien, bien, profe. Más Bien. la estirpe mieloide, más general, diríamos. Todavía no es lo que se potencia es la célula más madre, diríamos. Más No que las. podríamos incluirla dentro de la clásicas, de las clásicas o de las otras tampoco. O sí, se las podría incluir dentro de las otras. La linfática, Sí, no, porque son de las células madres las crónicas, de las clásicas, diríamos. Por eso es no bien, clásica. bien, bien, Es bien, bien. difícil de entender, pero se entendió, más o menos. Sí, o sea que sería de las no clásicas, la leucemia linfática crónica, Claro. formaría parte del grupo de abajo. Bien, Sí, en realidad puede formar como no clásico, depende el marcador que tenga, ¿sí? Vos podés decir que que como no es una gran clásica, que no es una mieloide, porque se caracteriza por tener linfocitos B, eso tendríamos que preguntar más a un oncomatólogo que va a saber un poco más. Pero es más que nada una estirpe. Yo saben por qué lo puse, porque lo preguntan mucho. Más que nada preguntan esto, de que son pacientes inmunodeprimidos, que son pacientes que tienen linfocitos B y que se le puede hacer inmunofenotipo y citogenética. Pero en sí, si te preguntan algo en el examen o en la vida y todo, es esto, este cuadrito. bien, bien, profe. Y esto, identificarla, porque si yo te digo, ¿cuándo vos vas a sospechar una neoplasia mieloproliferativa crónica? ¿Con qué paciente? En el paciente mayor, ¿Y qué que tiene. síntomas va a tener? No, ninguno, estaban dados por Eso. un hallazgo en el laboratorio. Entonces, si a vos te presentan un paciente con una con poliadenopatía, síntomas B y todo, ¿vas a pensar en algo crónico? No, en algo agudo, en este Excelente. caso. Eso, excelente. Eso es lo que yo quiero que ustedes se queden en esta clase. Porque si a vos te presentan un paciente totalmente asintomático o con pocos síntomas y tiene una pancitopenia o tiene una leucocitosis tremenda, puedes pensar en algo crónico, porque no tiene polidenopatía, no tiene síntomas B, no tiene blastos, ¿me explico? Entonces yo creo que ustedes sepan la diferencia que hay entre crónico y agudo. En la clínica, para sospecharlo, en el laboratorio, para sospecharlo más, y después lo que vas a encontrar cada específico y que vas a pedir. Con Profe, eso yo me voy contenta. otra pregunta. Cuando dijiste que leucemiza más, o sea, que hay más riesgo de que se transforme en una leucemia aguda, ¿querés Tal decir? cual. O sea, Excelente. porque todos estos no hacen metástasis, ¿no? Porque es una forma crónica. Solamente tenés el hallazgo del laboratorio y es asintomática. Pero en el caso de que se vuelva una aguda, digamos, podría hacer metástasis. Sí. Y genera blastos. Y te da Bien, todos los síntomas que vamos a hablar de lo agudo. El bien, paciente se te bien, puede morir. Es raro que se te muera con una crónica. bien. Listo, Porque en profe. sí no pierden la función en las crónicas, porque Claro, son no. maduros. En cambio, en lo agudo pierden la función porque son reemplazadas por blastos inmaduros que no sirven. Entonces vas a tener más clínica pancitopenia, vas a tener mucho más y se te puede morir el paciente. Cuando yo Perfecto. digo leucemisa, es que empieza a generar blastos y empieza a dar síntomas agudos. Perfecto, profe. Ahí quedó. Muy bien. Es un tema difícil que lo trato de hacer lo más básico posible para que ustedes lo entiendan para rendir un examen y para la vida. Después, si ustedes se quieren especificar un poquito más en esto, hay que hacer la especialidad. Yo, por ejemplo, no manejo esto. Yo sospecho y derivo, pero la importancia es sospecharlo, ¿sí?
Ahora vamos a hablar de la... Yo les quiero decir un poco, vamos a hablar de lo agudo. ¿Sí? Cuando yo hablo de leucemia, hablo de la médula. ¿Sí? Y cuando yo tenía un docente de semiología, el Rauli, que siempre decía, no olvidar que la leucemia es una afectación de la fábrica de la médula ósea y son infiltrativas. Todas las afectaciones que te va a dar va a ser por infiltración. Las metástasis van a ser por infiltración y todo. Y los linfomas, donde la alteración está en el ganglio y donde las metástasis son ganglionares y donde no es tanto la infiltración en la médula ósea, sino que es el linfoma. El linfoma puede leucemizar, sí. ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo afecta a la médula? No hay linfoma que no leucemice y que afecte a la médula. ¿Me explico? Leucemia, médula, linfoma, ganglio. Vamos a hablar ahora de las leucemias agudas. ¿Sí? Ya hablamos de lo crónico. Ahora, ¿qué son las leucemias agudas? Pasa lo mismo. Hay una alteración que hace que las células empiecen a clonar, a clonar, a clonar, a clonar. Pero acá, ¿qué pasa? Las células que se clonan son inmaduras. ¿Y cómo se llaman? Blastos. Y estos blastos sustituyen de a poquito a todo el tejido hematopoyético normal. Y ahí están los síntomas y ahí está lo grave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a tener un descenso progresivo de todas las series hematopoyéticas, roja, leucocitaria, plaquetaria, por blastos. Entonces, la leucemia aguda es un trastorno mieloproliferativo agudo, maligno, que se produce por una alteración en, en el tejido hematopoyético por reemplazo del mismo por tejido inmaduro, que son los blastos. Se diagnostica a la leucemia aguda por contenido del más del 20%, tanto en la médula ósea como en la sangre, del más del 20% de blastos. ¿Lo puedes tener en la sangre? Sí, porque hay tanto la médula que se empiezan a volcar en la sangre los blastos. Ahora, si vos no tenés blastos en la sangre y tenés sospecha, hace una punción de médula ósea porque seguramente tengas más del 20% de blastos en la médula. ¿Se entiende? Bien, Cri, cri. profe. Bien. Bárbaro. Una consulta. Sí. Hola, profesora Belén, ¿cómo anda? Pascual habla. Pascualito, ¿cómo andás? Bien, acá llegué. Llegaste, me encanta, Sí. te felicito. Gracias. Te consulto. La confirmación del diagnóstico entonces lo hacemos con la punción medular. Tal cual. Si sospechaba una leucemia. Igual, por ejemplo, cuando tenés que diagnosticar un trastorno crónico, también tenés que hacer una punción de médula. Casi siempre estos pacientes se ligan a una punción de médula. Y el linfoma ese también, punción la médula para ver si no leucemizó. Ya aprovechando, consulto, perdón. Esto de la clasificación de FAB y todo eso ya no sería necesario por lo que decís. No, porque es otra cosa. No, está bien así. O sea, con que lo digas así como yo te digo, no hace falta. Porque, ¿cuál es mi objetivo? Que ustedes puedan identificar frente a un paciente que se les presenta en la vida o en el examen, sospecharle el mieloproliferativo y encasillarlo dentro de lo crónico o lo agudo. Y dentro de lo agudo, si es un linfoma o una leucemia. ¿Sí? Y dentro de lo crónico, ¿cuál tiene? Pero no, o sea, seguramente se use, pero para ustedes está bien con esto. Digo, Perfecto, muchas gracias. ¿alguna pregunta más? Bueno, ahora, ¿quiénes son aquellos pacientes que pueden tener una leucemia? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obviamente hereditarios, que alguien en la familia haya tenido alguna leucemia. Pacientes que hayan hecho radioterapia por otro tumor pueden leucemizar. Pacientes que tengan otras enfermedades hematológicas, mieloma, linfoma, otras. Y factores químicos. Hay fármacos que pueden producir leucemia. Nosotros tenemos en oncología fármacos que te pueden leucemizar. ¿Sí? Y ahora empezamos con la clasificación. Y acá es lo mismo, depende de qué estirpe agarre. Esta leucemia aguda se puede dividir en linfoblástica cuando agarra los linfocitos solo o mieloblástica cuando agarra un poco más arriba.
Acuérdense de esto, dos características principales, que dentro de la linfoblástica aguda va a ser más frecuente en pediatría con mejor pronóstico, y la mieloblástica aguda se da en adultos mayores a 60 y son de peor pronóstico, tienen mucha mortalidad. ¿Sí? Y bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de cómo la puedes clasificar. La puedes clasificar según la estirpe, en linfoblástica, mieloblástica, y según la etiología puede ser secundaria a algo o de nuevo porque no le encontrás la causa. ¿Sí? Y si yo le dije mieloide, que es general, y linfoblástica, que es más de los linfocitos, las linfoblásticas se dividen en B y T, porque son los linfocitos que conocemos. Y la más frecuente, más del 80 al 85%, son las que afectan la estirpe B. Esto después te los paso el PowerPoint, ¿sí? Para que usted lo tenga. Acá está, Pascual, lo que vos me preguntabas. Exacto. La clasificación de FAB, porque a vos lo que te va a servir la clasificación de FAB es que vos tengas en cuenta que existe y que a vos te va a servir un poquito como para clasificarla en pronóstico. Es como cuando yo hablaba recién de esto, del inmunofenotipo y la citogenética en las crónicas. Bueno, la leucemia aguda, más que nada la mieloide, depende de la morfología que tenga, o sea, depende de la forma que se le encuentre por inmunistoquímica, o sea, por lo que da en el microscopio, la vas a poder clasificar de M0 a M7. ¿Qué tienen que saber de esto? Que existe y no mucho más, porque es como vos la vas a clasificar y vas a ver el pronóstico, ¿sí? Pero también, así como la clasificás según la clasificación de FAB y los criterios morfológicos y histoquímicos, también la puedes clasificar según la citogenética. O sea, ¿de qué sirve esto? Darle un poquito más de característica a la enfermedad para tratamiento y pronóstico, ¿sí? Ahora, el diagnóstico y cómo llegás es para todos igual. Ahora, es así, voy a clasificar a las mieloides por sola M, y así voy a clasificar a las linfoides, según la morfología, en L1, L2 o L3. Pero es la morfología según inmunistoquímica. Mieloide, linfoide. ¿Sí? ¿Se entiende? Acuérdense que los trastornos crónicos y las alteraciones cromosómicas se dan en más del 80% cuando hablamos de citogenético, y en las agudas también. Hasta el 80% puede tener alteraciones cromosómicas. ¿Sí? Nada más. Puede tener proliferación. Eso le sirve al oncomatólogo para definir el tratamiento y el pronóstico. ¿Se entiende? Bueno, como no responden, creo que sí. Y si no, nada, no entendieron nada. Y sigo. No, se entendió. Ah, no, mejor. O sea, ahí, profe, en eso, para terminar de entender un poquito más, digamos, de qué receptor a lo mejor esté presente o no, un fármaco va a actuar o no. Claro. Por Ojo, ejemplo, cuando hay hablas de fármacos, receptor, hablas de inmunofenotipo. Cuando hablas de morfología, hablas de pronóstico. Depende de la morfología que tengan, porque fíjate que la FAP lo que hace es, te dice mínimamente diferenciado, escasa maduración, con maduración, promielocito, caso se ve con un microscopio, con histoquímica. Y los criterios citogenéticos te hablan un poco más de lo cromosómico y los marcadores. Es difícil de entender, pero son técnicas diferentes que hacen los patólogos. lo morfológico me va a decir más el pronóstico Claro, y lo histoquímico me va a hablar más del tratamiento. claro. Bien. Ponele, sí, ahí a grandes rasgos, mucho más amplio. Pensá que los patólogos se especializan en esto. O sea, hay patólogos que te saben hacer esto y no te saben hacer esto. Pero sí, para entenderlo, una vez que vos tenés el diagnóstico de leucemia aguda, saber si es mieloide o linfoblástica. La linfoblástica en pediátricos, la linfoblástica más en B que en T, y la mieloblástica más en adulto y peor pronóstico. Una vez que vos la podés clasificar en mieloide o linfoide, ver la morfología de cada una con el FAB y ver el citogenético y la significación pronóstica con otro estudio. ¿Me explico? Bien, bien. Como que los pasos, digo. Todos los hacen con la misma biopsia, diría.
Así clasifica las mieloides y así clasifica las linfoblásticas. Bueno, y la clínica en sí van a ser parecidas, cada una va a tener su característica principal, pero ¿qué tienen que saber? Que como es una leucemia aguda y tenemos muchos blastos que van a ocupar la médula, va a tener síntomas producidos por eso, por la ocupación de blastos y el cese de las funciones de las otras series. Entonces vas a tener citopenia y vas a tener síntomas de pancitopenia, que ya lo dijimos, síndrome anémico, síndrome hemorragíparo, ¿se entiende? Va a tener una neutropenia febril. Y acá es esto que quiero que se lleven. Mientras que en las leucemias crónicas tenés leucocitosis, en las leucemias agudas podés tener al principio normal y a medida que va generando más blastos, va disminuyendo y tenés la linfopenia. ¿Y qué tienen que saber ustedes de las leucemias, más que nada las linfoblásticas? O sea, porque nosotros ¿qué queremos saber? Si ese paciente tiene tratamiento y qué pronóstico tiene el paciente. Entonces, esto es un poquito pensar y usar el criterio. Si sabes, por ejemplo, los pacientes adultos, o sea, pacientes mayores a 30 años, esos pacientes tienen peor pronóstico. Y los pacientes tienen, por ejemplo, infiltración del sistema nervioso central, va a tener peor pronóstico. Ves que acá te dice, depende la citogenética, cuál es el pronóstico, y después la respuesta al tratamiento. Vos le hiciste un tratamiento, y cuando lo controlás, los blastos se fueron o disminuyeron, va a ser de mejor pronóstico. Ahora, los blastos están más del 5%, es de peor pronóstico. ¿Sí? Si han tenido una leucemia aguda, no es difícil. No mucho más de esto. Trastornos crónicos por un lado, dentro de la aguda, las leucemias, médula ósea, infiltrativo, citopenia, linfoblástica, mieloblástica, la clasificación de FAB, si quieren hablar de morfología, los citogenéticos que sean el 80%, y bueno, después los tratamientos van a ser, depende de cada tipo y cada fenotipo y cada receptor que estimule va a ser diferente. La mayoría hacen quimio, las quimios son agresivas combinadas y algunos también tienen que hacer trasplante de médula ósea para eliminar los blastos. ¿Se entiende? Bien, profe. Bueno, ahora vamos a los linfomas. ¿Qué tenemos que saber de los linfomas? Que la médula está intacta, si no leucemizó, que la alteración está en el ganglio, ¿sí? Entonces, estos pacientes se pueden presentar con otra clínica, nada que ver con la leucemia. Porque a mí, yo cuando tomo examen y les tomo un paciente con poliadenopatía, ustedes me dicen leucemia. Ahora se dan cuenta que le erran diciéndome que un paciente con poliadenopatía puede tener una leucemia. Un paciente con una leucemia, ¿cómo se puede presentar? ¿Qué me dicen ustedes ahora? Con un síndrome anémico, Ajá. o hemorragias, Importante. Bien. o por ejemplo, neutropenia febril. O sea, ¿No? Ponele. Sí, y- por peña, por citopenia. Claro, igual depende también si es una aguda o una crónica. Porque como habíamos Tal dicho, si es cual. una crónica puede estar totalmente asintomático y que sea un hallazgo accidental. Yo espero que todo lo perfecto que están respondiendo lo hayan respondido por lo bien que entendieron hasta acá la clase o porque estudiaron también un montón. Muy bien, excelente, excelente. Sí, es eso. En cambio, el linfoma, el paciente se te va a presentar con poliadenopatías. Nada que ver. Y son dos trastornos mieloproliferativos. Y el mieloma múltiple se va a presentar con dolor óseo. Ya son enfermedades hematológicas, oncohematológicas que se presentan de diferente manera. Y esto es lo que yo les quiero enseñar a ustedes cuando les tomen un examen. Entonces, vamos a hablar de linfoma. Los linfomas lo saben, porque eso sí lo saben porque lo estudian. Linfoma Hodgkin y no Hodgkin, ¿sí? Es la clasificación. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno. ¿Qué sabemos del linfoma Hodgkin? Nada. El linfoma se da lo mismo, es una alteración en lo monoclonal, pero del ganglio. Acuérdense que el Hodgkin es el linfocito B, ¿sí? Y bueno, la característica microscópica de la célula de Ribes-Steinberg, que eso se lo pueden preguntar a ustedes en un examen. Fíjense que el linfoma Hodgkin es una enfermedad que es poco frecuente, pero bueno, lo toman porque se da en el 1% de todas las neoplasias y que va a tener un pico entre los 20 y los 30 años y después de los 60 años. La causa no se sabe.
pero puede estar relacionada a las infecciones virales, principalmente al virus de Epstein-Barr. Los pacientes que han tenido infecciones de virus de Epstein-Barr pueden tener más riesgo de tener linfoma Hodgkin, 1% de todas las neoplasias. Las leucemias son más frecuentes que los linfomas. Pero dentro del linfoma, Hodgkin no Hodgkin, el Hodgkin 1%, neoplasia linfoide monoclonal de origen B. ¿Sí? Tenemos que saber la clasificación. ¿Cómo la clasificamos? Según la morfología histológica, según lo que mira en el microscopio el anatomopatólogo. 4 tipos: linfocítico nodular, clásico, celularidad mixta, depresión linfocítica. Eso es lo que el patólogo mira con el microscopio. ¿Sí? Sépanse las características de cada una. 2 o 3 características para defenderse en el examen. 2 o 3. ChatGPT, ¿qué me da el linfocítico nodular? Ya está. O sea, saber que es una clasificación morfológica, que la dan a un patólogo, y bueno, 2 o 3 características. El CTO también las da. Ahora, tenemos una clasificación que va a depender de hasta cuánto me comprometió el linfoma, que es la famosa clasificación de Ann Arbor, que es lo que yo llamo estadificación. Hay una clase mía que habla de oncología general y hablo a qué llamamos estadificación. Estadificación, la palabra estadificación es preguntarse hasta dónde va la enfermedad. ¿Está sola en un ganglio? ¿Están 2? ¿Están 3? ¿Están en una región? ¿Están 2 regiones? Bueno, de esto habla la clasificación de Ann Arbor. La clasificación de Ann Arbor es una clasificación de estadificación del Hodgkin, que yo la voy a clasificar, depende qué ganglio afecte o qué grupo ganglionar en un estadio. Entonces, no es lo mismo que afecte solo la cadena cervical, que afecte por encima del diafragma, por debajo del diafragma, o que afecte órganos viscerales, ¿sí? Órganos sólidos. Entonces, acá lo tienen, yo se los dejo porque después les dejo el PowerPoint. Fíjense que el estadio 1, esto lo tienen que saber, esto lo toman. Esto es una pregunta de choice. Linfoma Hodgkin estadio 1E corresponde a tanto. Linfoma Hodgkin estadio 3-2 corresponde a tanto. Y es fácil, depende qué grupo ganglionar, por encima o por debajo del diafragma, en el ganglio o extralinfático. ¿Sí? ¿Y cómo se va a presentar este paciente? Poliadenopatía. Acá las poliadenopatías no son como la de los órganos sólidos, porque cuando ustedes estudian poliadenopatía en semiología, y yo les digo, bueno, ¿cómo palpan un ganglio neoplásico? Adherido a plano profundo, doloroso. A veces esos ganglios dolorosos, adherido a plano profundo y todo, son ganglios secundarios a un tumor de la región, a un tumor sólido. En cambio, los linfomas hacen adenopatías que a veces son móviles, dolorosas, todo, pero son generalizadas, o sea, son de regiones. ¿Sí? Pacientes a presentar con poliadenopatías, pero la característica es que puede tener síntomas B. ¿Se acuerdan cuáles son los síntomas B? Pregunta de examen. Pérdida de peso. Fiebre, sudoración profunda. Bien. Sudoración nocturna. Excelente. Bien. Son esos. Pérdida de peso, no explicada, sudoración nocturna y fiebre que no le puede encontrar la causa. Las 3 cosas definen los síntomas B. Y sumado a que tiene poliadenopatía. Es un linfoma hasta que se demuestre lo contrario. Si toma alcohol, se le hinchan más los ganglios, puede tener prurito generalizado y puede tener infecciones que denotan a veces la inmunosupresión. Por ejemplo, la culebrilla, la famosa culebrilla, que es la infección por herpes zóster. ¿Sí? Es una manifestación, puede ser una manifestación de una neoplasia mieloproliferativa como linfoma. No, en realidad no es mieloproliferativa, de un linfoma. ¿Sí? El tratamiento es quimio y lo dejamos a los hematólogos que traten, que digan qué tipo de quimio. Acuérdense, ¿La fiebre del síntoma B sería una fiebre de origen desconocido o no. sería distinto? ¿A qué denominas fiebre de origen desconocida? Una fiebre que se estudia y no se encuentra el foco, puede ser. Claro, que no se encuentra la causa, que casi tiene la causa del linfoma. Ah, La fiebre de ok. origen desconocido del paciente que no tiene adenopatía, nada. Este paciente te va a venir con poliadenopatía, sudoración nocturna, fiebre. Y cuando lo estudia tiene poliadenopatía, tiene aumento del LH, tiene varias cosas que te hacen que sea un linfoma, no es de origen desconocido. Origen desconocido te lo dice la palabra, origen desconocido, te lo da el linfoma. Perfecto. Entonces, fíjense esto, clavísimo en esto, y esto, si entienden esta frase, porque entendieron la clase, y si no, no sé,
tenemos que verlo en la DAR, que es que el linfoma Hodgkin no se expresa en el hemograma. Como no afecta a la médula, no se expresa en el hemograma. No es como los trastornos mieloproliferativos crónicos o agudos como la leucemia. El Hodgkin no leucemiza, o sea que ni toca la médula. Cuanto más avanzado esté, te puede dar una linfopenia. En cambio, el no Hodgkin suele ser más leucemizante, más agresivo. ¿Sí? Vamos al no Hodgkin. ¿Qué es el no Hodgkin? No solo agarra la B, puede agarrar la T y el natural killer. Acuérdense que el Hodgkin solo la B. A ver, el más frecuente es el de la B, pero puede agarrar T y natural killer. Es un poquito más frecuente que el Hodgkin. También se dan nombres en edad media. ¿Sí? Acuérdense la clasificación morfológica histológica que te la da el patólogo, que puede ser difuso de células B grandes o puede ser folicular. Más que nada, por lo menos esos dos son los más frecuentes, porque hay varios. El no Hodgkin tiene las mismas causas que las leucemias, puede ser por inmunosupresión, porque hizo radioterapia previa, porque hizo una quimio previa y después debuta de adulto en un no Hodgkin, o pueden ser por virus o por bacterias, ¿sí? Y fíjense qué difícil es la clasificación, porque tenemos 800 millones de tipos de clasificación, depende qué alteración morfológica tenga, pero las que ustedes tienen que saber son estas por lo menos. El difuso de células grandes B, que abarca el 31%, el folicular de células B, los de la zona marginal mal de B y las células T periféricas. Fíjense la frecuencia. Esto es lo que tienen que saber. Fíjense. Acá tenemos los diferentes tipos de neoplasia que podemos llegar a tener en toda la estirpe, que pueden ser el linfoma, te da células maduras, porque acuérdense que no afecta la médula, es todo en el ganglio, nada que ver con las leucemias. Acá no hay blastos. Si en un linfoma hay blastos, ¿qué significa? Si yo soy un linfoma no Hodgkin y hago una biopsia medular si tengo blastos, ¿qué significa? ¿Qué me diría? Que se que afectó la médula ósea. Que se Muy bien, muy bien, excelente, que se leucemizó. Muy bien, excelente. Esto se los dejo como para que lo lean y entiendan un poquito, pero no hace falta saberlo tanto. ¿Sí? Ahora, el no Hodgkin se puede presentar por una poliadenopatía, por síntomas B, pero al ser una enfermedad un poco más agresiva y al agarrar y al comprometer ganglios un poquito más diferentes o regiones ganglionares un poquito más atípicas, te puede dar adenopatías mesentéricas, infiltración de órganos sólidos, entonces te puede dar dolor por infiltración hepática, esplenomegalia, te puedes leucemizar, entonces te puede dar clínica de citopenia, ¿sí? Ahora, como agarra lo mesentérico, te puede dar el dolor abdominal todo, pero a diferencia del Hodgkin, el mediastino a veces no se afecta. El Hodgkin casi siempre agarra la yugular, después agarra la axilar, agarra la supraclavicular, va así, van escalonados hasta afectar el mediastino, en cambio no Hodgkin te puede agarrar cualquiera, y no suele agarrar mucho el mediastinal, ¿sí? Y el no Hodgkin no suele dar tantos síntomas B como el Hodgkin, ¿sí? Acá tienen las diferencias, que esto está buenísimo para una pregunta de examen, y no mucho más de leucemia y linfoma. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, estuvo muy claro. Bueno, éxito en el examen. Perdón, yo sí tenía una pregunta. Cuando estaba Sí. estudiando leucemias agudas, tenía que ciertos tipos, más que nada las mieloides, viste que se subclasificaban en M1, 2, 3, 4, 5, etcétera, que había algunas que sí podían infiltrar y sí daban poliadenopatías. O sea, puede ser que, sí. capaz no decir leucemia aguda a la cabeza, pero si alguien se presenta con poliadenopatías, podría ser. Sí, te estás metiendo como en un terreno más raro. Ok, bueno. O sea, vos podés, porque va a tener primero otra clínica antes de infiltrar el ganglio. Si vos tenés un paciente con poliadenopatía, planteate más linfoma, vos en tu cabeza. Ahora, si te siguen preguntando, sí, mira, dentro de lo más raro también puede ser una leucemia que infiltre el ganglio, que son pocas, porque está dentro de las mieloides que infiltran el ganglio. Sí. Bueno, genial. Gracias.
no es de lo más típico, pues si no ahí te va a empezar a confundir. Es como que te digan un electro, nada, es una FA. Nada, sí, pero puede ser una taquicardia con conducción aberrante. Bueno, sí, dejáselo al cargo. O sea, siempre está la excepción, la medicina no es 2+2. La excepción está, pero dentro de lo general, un paciente con polineopatía y síntomas B, pensar en un linfoma, dentro de una citopenia, con hemorragia y todo, pensar en una leucemia. Ahora, con un linfoma con blastos, un linfoma que leucemizó, una leucemia con polineopatía, una leucemia que infiltró. Yo mando el Power, se lo doy ahora, le mando el QR a los chicos del centro de estudiantes y ustedes descargan el QR y descargan la clase. Igual se graba la clase, pero lo hacen mediante QR, ahora se los mando. Perfecto, profe, gracias. No, de nada. Gracias, profe. Gracias. Éxitos. Muchas A gracias. romperla. Chao. Adiós. Gracias, profe. Gracias.